Damos la bienvenida al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca. Él es miembro de la Comisión de Áreas Históricas de Cuenca. El municipio de Cuenca ha tenido poca presencia en lo que se refiere al paro. El propio alcalde tuvo algunas esporádicas presentaciones en los medios de comunicación. El municipio tuvo que ver con la tolerancia que se dio para que un día el taxismo y el transporte pesado paralice totalmente la ciudad, que atravesaba ya por una situación extremadamente grave por la paralización, por el bloqueo de las vías y el desaprovisionamiento. Le damos la bienvenida, ingeniero Álvarez. Vamos a hablar sobre estos temas que pasó en la ciudad de Cuenca y las secuelas que esto ha tenido. Ante todo, le saludamos. Buenos días, estimado Gustavo. Un gusto poder compartir con usted estos minutos en este sábado que, por cierto, ha amanecido con algo de lluvia, frío, y hay que cuidarse porque quizás complementando a los temas de interés que usted los ha planteado, pues de nuestra parte también nos preocupa el tema también de contagios del COVID, que como miembros de la Comisión de Salud estamos permanentemente monitoreando, y sí, pues pese a que se han anunciado situaciones diversas a nivel nacional, local, pero estamos coincidiendo todos de que es un tema que no se ha superado y hay que tener mucho cuidado. Creo que la medida de no haber retirado todo lo que se planteó desde la ordenanza local para efectos del control de la expansión del COVID, de alguna forma podemos pensar que ha dado resultados y confirma lo que en su momento nos habíamos pronunciado en el sentido de mantener las medidas de bioseguridad, sobre todo el uso de la mascarilla, y por supuesto exhortar a la ciudadanía a que cumplamos con las dosis de vacunación, incluidas las de refuerzo, conforme está previsto. Esperemos que esto no tenga secuelas mayores, más allá de que, pues, insistir, aprovechando del momento, pues, del cuidado que debemos tener todos al respecto. Bien, quisiera, para justamente abrir el espacio para conversar sobre lo que sucedió durante el paro y las secuelas que continuamos sufriendo en la ciudad de Cuenca. La distribución del gas no es normal, los distintos hogares, le habrá pasado posiblemente a usted también, ingeniero Álvarez, las dificultades de conseguir gas. La ciudadanía ha tenido que ser muy paciente, dosificar el gas, mucho o poco que haya tenido al inicio del paro, pero la situación se volvió sumamente crítica. Vamos para abrir justamente esta discusión, a escuchar una entrevista que tuvimos tras los sucesos de octubre del 2019. Estamos hablando de un paro nacional que se dio hace casi 3 años ya. Han pasado 2 años y 9 meses. Allí vivimos una situación muy similar a la que se vivió ahora en junio del 2022. Tras esos sucesos, en enero del 2020, dialogamos con el gerente de Austrogas, el economista Gerardo Maldonado, sobre esta debilidad estratégica de la ciudad de Cuenca, y conozcamos lo que nos dijo. No se hubiese producido si es que esas enormes bombonas de gas que sirven para el acopio de este combustible hubiesen funcionado. ¿Cómo entender que la compañía que realizó esta obra tan deficiente, tan mal realizada, hoy demande al Estado ecuatoriano por aproximadamente $175 millones? Gustavo, buenos días. Gracias a usted por la invitación y un saludo cordial a los usuarios oyentes. Definitivamente es un tema inexplicable, como sabríamos decir, las pistolas contra las escopetas. Luego de haberse producido esta infamia para el país, al haber construido estas bombonas o las esferas que se llama de gas en una zona donde no existía un estudio de suelos que permita afianzar y dar seguridad a una obra de semejante envergadura. Claro que durante todos estos días, no digamos días nomás, estos meses y quizás un periodo del año anterior, Petroecuador se ha preocupado de tal manera de tratar de remediar de una manera técnica este problema, porque como usted conoce y bien lo dijo en la introducción de la entrevista, no hubiésemos tenido las circunstancias negativas que ocurrieron en el mes de octubre
si es que las esferas hubieran estado funcionando. Técnicamente estas esferas podían abastecer a la ciudad de Cuenca de 7 días de gas completo sin tener que reabastecerse, sino simplemente a través del bombeo por el poliducto. Y entonces sorprende que en el día de hoy tengan que ir a una audiencia cuando Odebrecht va a reclamar por las cosas que no hizo, exigiendo al Estado que se le pague esta suma de 174.7 millones de dólares, que en realidad es un poco más. Se dice que es cerca de 185 millones de dólares en total el valor que reclama Odebrecht. Esperemos que la justicia realmente tenga que sancionar más bien a esta compañía que ha sido irrespetuosa de la política nacional y se ha burlado no solamente de los cuencanos y ecuatorianos, sino de una serie de países más, como todos ustedes conocemos. Adicionalmente a estos problemas estructurales por falta de estudio de suelos, entendemos que hay otros problemas que se han ido de alguna manera solucionando para hacer operativo el sistema, fallas en el sistema eléctrico, bombas que se encontraban en mal estado y otros. Sí, bueno, de lo que yo conozco, usted sabe, Gustavo, y la ciudadanía también, la empresa Austrogas está en la parte izquierda, hacia el sur de la planta de Petro, pero siempre nosotros, como estamos en esa zona, hemos verificado que el personal técnico... Entrevista de enero del 2020, tras los graves sucesos de octubre. Han transcurrido 2 años y medio desde estas declaraciones en las cuales Gerardo Maldonado delineaba también, más adelante lo hace, las soluciones que debería haber. Decía que localmente, conjuntamente con las autoridades de aquí de Cuenca, se iba a ver alternativas para construir otra cisterna esférica que permita prever estos problemas a futuro. Sin embargo, pasó el tiempo. La película volvió a repetirse en junio del 2020, la ciudad se quedó sin gas, sigue parcialmente sin gas. Nuevamente, el gerente de Austrogas en una reciente entrevista nos dijo que las cisternas esféricas de gas deben ser reparadas. Nos preguntamos, ingeniero Álvarez, si esto es un reclamo directo contra usted, o diría exclusivamente contra usted. Usted es un representante más de los ciudadanos y deberían moverse estas cosas en el municipio de Cuenca, pero ¿qué pasa con nuestra ciudad? ¿Qué pasa con nuestras autoridades? Nos quejamos permanentemente del centralismo. Seguramente el centralismo tiene que ver también con esto, pues es una empresa mixta, Austrogas, pero en 2 años y medio a nadie se le ha ocurrido dar un paso concreto para solventar esta debilidad logística de la ciudad de Cuenca. Claro que sí, estimado Gustavo. Es un tema que le quería, quizás en el marco de la entrevista, hacer referencia de que con los sucesos del mes de junio nuevamente trae a colación problemáticas profundas que tenemos en nuestro cantón. Y sí, ciertamente, pues aunque suene repetitivo, pues habrá que seguir insistiendo en aquello. Este centralismo extremo en donde las decisiones, las soluciones, todas los hechos que se suscitan alrededor de nuestro cantón, pues en muchos de los casos, o quizás los más álgidos, tienen que seguirse resolviendo en los escritorios de la burocracia capitalina. De ahí que, sin justificar y sin decir que nos sumamos a estas voces que han aparecido en la ciudad de Guayaquil, pero a veces pues uno se siente tentado a pensar de que las soluciones para efectos de esa exigencia de descentralización tienen que ser más radicales. En estos días, en un diálogo informal, hay que decirlo, a nivel del Consejo Cantonal, con algunos compañeros del Consejo, pues justamente comentábamos la preocupación de que estas ingentes inversiones que en su momento se hicieron en el poliducto Pascuales Cuencas y en la terminal de productos limpios que tenemos acá en la ciudad, pues al momento no rinden el fruto de lo que aspiramos. Esto usted bien lo trae a colación, problemáticas de haber realizado construcciones gigantescas, que en principio entenderíamos tenía toda la mejor voluntad de buscar alternativas para el cantón. Sin embargo, pues han sido parte de estos capítulos de esta novela negra del abandono hacia el cantón. Y sí, también hay que decirlo con frontalidad, pues la falta de liderazgo local, de liderazgo provincial, para exigir que el gobierno central cumpla a plenitud
con los grandes problemas que tenemos acá en el cantón. ¿Cuánto podrían costar estas cisternas de gas? Me parece que en alguna ocasión le preguntamos al ingeniero Maldonado, hablaba de una inversión del orden de unos $100,000. Es demasiado dinero para la ciudad de Cuenca afrontar un proyecto de esta naturaleza que tiene que ver con una necesidad vital de esta urbe. Mire, de ser como se anunciaba en estas declaraciones, de ser $100,000, consideraríamos que es un valor muy exiguo dentro del marco de los presupuestos nacionales, porque entendamos que también esto es algo que quizás la mayoría de ciudadanos difícilmente lo podrían comprender, porque pues pueden pensarse que son justificaciones fuera de tono en el sentido del respeto de las competencias. Los $100,000, por favor, sin desmerecer que para un ciudadano común y corriente sería una cantidad importante, son valores exiguos, recalco, dentro de los marcos presupuestarios que tienen las diferentes carteras de Estado. Más bien en este sentido, siempre rechazamos aquí la situación de falta de voluntad, falta de decisión en el sentido de poder sumar esfuerzos para la solución de problemas. Son temas que están en litigio judicial y que ese es otro de los problemas también. Una vez que ya las situaciones pasan del ámbito administrativo a un ámbito judicial, pues se involucra a nuevos poderes que más allá de los problemas propios que tienen cada uno de ellos, pues también están desbordantes de temas de atender. Estas cisternas arregladas, decía Gerardo Maldonado, darían a Cuenca una autonomía de 8 días, es decir, 8 días con las vías bloqueadas o sin aprovisionamiento de gas. Si es que tenemos esta reserva, ¿podría la ciudad no sentir esta deficiencia? Por supuesto, es evidente de que estas grandes bombonas con la capacidad de almacenamiento que tiene podría dar un respiro a la ciudad si es que cumplieran la función para la cual se planificó, de tener un almacenamiento importante que si seguramente pues en los cálculos técnicos lo dicen de esa manera, sería alrededor de una semana o un poco más, que podría generar esta especie de colchón para prever cualquier situación crítica que tengamos en el transporte normal. También nos llama la atención, y esto es lo que decíamos a nivel de algunos compañeros del Consejo Cantonal, lo habíamos compartido, de que no quisiéramos pensar que hayan intereses más allá de los de atención a la ciudadanía y de que no hay las voluntades para que se puedan hacer estos arreglos, dado que eso implicaría quizás, esto es la parte especulativa, afectar a otros negocios de la transportación terrestre de los combustibles, tema que habrá que analizarlo con cautela y pues a propósito de la situación que sucedió en junio, como parte de esos diálogos habíamos acordado de que deberemos de exigir a los ministerios del ramo las explicaciones de la ciudad sobre en qué estado está esta problemática que parte de un hecho que es también real. Los problemas de la inestabilidad de suelos denunciaron lo peligroso que podría ser el mantener emplazado en ese lugar este proyecto. Pero más allá de aquello, luego de que ha decurrido más de 3 años desde que se detectaron aquellas situaciones, pues que se nos explique a los cuencanos cuál es el resultado de los análisis técnicos, la conveniencia de repararlos en el mismo lugar o eventualmente de buscar una reunificación que podría impactar plenamente con el actual momento en el que el Consejo Cantonal estamos elaborando el PDOT y el PUS, y se podría quizás buscar alternativas de ubicación para efectos de que se pueda tener para la ciudad esta suerte de embodegaje de combustibles que bien podría servir de colchón para prever en el futuro posibles desabastecimientos. Ya van 2 veces en poco tiempo, en el 2019 y ahora en el 2021, en el que la ciudadanía se ha visto afectada por la falta de la provisión de los combustibles, en este caso por los paros, pero no quita que puedan haber otras circunstancias que podrían en ese futuro poderse presentar, y sí sería importante, es vital para la ciudad poder tener de respaldo este sistema de almacenamiento de combustibles que por lo menos en una semana, como hemos escuchado en las declaraciones, nos permitirían tener este respaldo de aprovisionamiento de combustibles. Vayamos a un segundo punto que se dio crítico para la ciudad en el marco del paro.
Cuenca sufrió por el aprovisionamiento de todos los productos básicos, incluyendo por supuesto los combustibles. Cuenca se encontraba en una situación crítica. No entramos a juicios de valor de cómo se apoyó o se estuvo en contra de la paralización, pero sí, la ciudad estuvo en riesgo. Todos los habitantes sufrían, se llegó incluso a una situación crítica en hospitales de la localidad, es decir, amenazando la salud y la vida de sus habitantes. En los últimos días del paro y justamente cuando se había instalado ya una mesa de diálogo que luego fracasó, decidieron los choferes de la ciudad de Cuenca llevar adelante un paro para paralizar totalmente a una ciudad paralizada y afectada. Estas voces de advertencia tuvieron más de 48 horas de desarrollo, así lo conocimos en los medios de comunicación. Ninguna autoridad se pronunció. El día previo al paro, en horas de la noche, hacia las 6, 7 de la noche, la CNT, el Consejo Nacional de Tránsito, emitió un comunicado excitando al alcalde de la ciudad de Cuenca y al municipio de Cuenca, al EMOF, para que tome medidas para que este paro no se realice. A los pocos minutos, 30 minutos, reaccionó el municipio de Cuenca con un comunicado amenazando con enjuiciar a quienes participen en la paralización. La paralización al día siguiente se realizó. Esquinas estratégicas, puentes de la ciudad de Cuenca fueron bloqueados, generando una situación de extrema delicadeza aquí en la ciudad de Cuenca. Pasó esa situación, hoy se habla de juicios, de sanciones que vendrán a futuro, pero el daño se lo hizo ya a la ciudad de Cuenca. Quisiera nuevamente un juicio de valor suyo, usted que está en el municipio, en este centro de poder local. ¿Qué pasó con la ciudad de Cuenca? ¿Cómo se permitió esto que además, ya profundizando un poco, tenía connotaciones de carácter político? Pues es conocido públicamente la posición de quien preside el sindicato de choferes en la provincia de la Suay. Para nosotros, nuestra lectura, y perdónenos aquí una opinión muy personal, era parte de incrementar esa situación de caos que ya por oscuros intereses se buscaban también en el país. Estimado Gustavo, usted toca temas que son extraordinariamente importantes. Este legítima pronunciamiento desde las comunidades indígenas respecto de la resistencia como un camino de exigencia ante los oídos sordos del gobierno central, lastimosamente pues es tomado ya como pretexto de otros sectores que seguramente tienen intereses diferentes, seguramente tienen intereses políticos, esto es evidente, nadie lo puede negar, en donde pueden pretender deslegitimar estas medidas populares que están consagradas en la propia Constitución. No solamente el sindicato de choferes, no solamente el gremio de transportistas, muchos otros gremios sindicales se habían manifestado en torno a lo que sucedía en estos días, motivado por el inicial levantamiento indígena. Más allá de aquello, pues en el país tenemos un marco legal que está vigente, y efectivamente, como usted lo señala, de inmediato ante la excitativa de la CNT, el alcalde emitió declaraciones que tiene que ir en el sentido de responsabilidad del cumplimiento del marco legal. La empresa de movilidad local actuó de forma inmediata, según se nos indicaba de parte del alcalde, de que pues se establecerán las responsabilidades que correspondan y se presentarán las denuncias pertinentes ante los organismos de control. En días pasados, a través de la Comisión de Movilidad, se daba un informe preliminar en el sentido de que se han levantado ya los expedientes, respetando, por supuesto, el debido proceso, y de que en los próximos días se pondrán ya las denuncias respectivas a nivel de Fiscalía para hacer el seguimiento de lo que debe corresponder ante el evidente hecho que nadie lo puede negar, pues el paro de los transportistas, siendo este uno de los servicios claves y básicos para la dinámica propia de la ciudad, efectivamente produjo esta, perdón si somos redundantes, la paralización bastante pronunciada, casi total, de la ciudad como tal. La noche de ayer transmitimos declaraciones de Diego Morales, su compañero allí en el Consejo Municipal. Él dirige el área de tránsito justamente desde el Consejo y señaló, o la Comisión, perdón, de Tránsito, señalaba él que en 3 meses posiblemente terminarán esos procesos con sanciones, pero reitero, esto vendrá y sin duda tiene que hacerse, pues hay que sentar precedentes, pero el daño ya estuvo hecho el día del paro.
Efectivamente, Gustavo, y esto es parte de lo que nos queríamos referir. Desde la Comisión de Movilidad, de la cual preside el compañero Concejalía Morales, se anunciaba de que se han recibido en el marco de fiscalización, que es lo que podemos como actuación interna en municipal, los concejales realizar en ese marco de actuación de fiscalización. Se ha solicitado la información pertinente de saber cómo siguen los procesos que el propio alcalde anunció en días pasados respecto de los inicios, procesos de juzgamiento administrativo y lo que corresponda en el marco legal que está vigente. Se nos ha indicado aquello, estaremos al pendiente de saber si esto sigue el curso que corresponda. Más bien, como información complementaria, pues las paralizaciones que en otras ocasiones se realizó por asimismo los transportistas, pues todavía no llegan al capítulo final, siguen los procesos judiciales respectivos. Es parte de la debilidad o de la certeza, no sé, depende de la mirada que queramos verlo, cada uno de los problemas que el marco legal vigente lo exige. Más allá, decía, de aquello, es obvio de que el daño se realizó. Insisto, creemos que fue legítimo estas voces de exigencias respecto de la atención de los problemas sociales del país, pero claro, eso no nos da derecho de que ocasionar el caos extremo en donde justos y pecadores, como se diría en el argot popular, pagan las consecuencias de estas medidas. Tercer tema del paro que quisiera tratar con usted, concejal, hablando justamente de lo legítimo de la protesta. Allí nos dieron haciendo en buena parte una pelea a la ciudad de Cuenca con el tema de la consulta de Cuenca. Parte de los acuerdos que lograron los dirigentes indígenas y de otros grupos sociales fue la reforma al decreto ejecutivo 151, al decreto prominero del presidente Guillermo Lasso, que contiene el plan de acción para el sector minero, que incluye, y el gobierno nacional tiene hasta el momento la decisión de explotar Quimsacocha. El acuerdo que se dio con respecto al decreto ejecutivo número 151 es de que no deberían realizarse explotación minera metálica en áreas protegidas y territorios ancestrales, pero también en áreas de protección hídrica, así como en zonas declaradas como intangibles y zonas arqueológicas. Esto se aprobó y es parte de las mesas que se van a discutir el próximo día miércoles. Se empezará con esto. La pregunta es, ¿está haciendo el gobierno local, las instituciones locales, algo para incluir en la agenda este tema que es de tanto interés para la ciudad de Cuenca? Hay ya un antecedente, me parece que el 30 de junio el gobierno emitió un decreto, el 468, promoviendo ya y proponiendo reformas al decreto 151. No consideró en estas reformas la protección para zonas de recarga hídrica y en consecuencia la consulta de Cuenca pretende aparentemente seguirla ignorando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué van a hacer los poderes locales, nuestros representantes públicos sobre esto? En alguna ocasión, estimado Gustavo, habíamos compartido justamente en su espacio de que esta lucha por la protección de nuestras zonas de recarga hídrica no tienen un solo brazo de ejecución, más bien quizás existen múltiples fuerzas, múltiples maneras de seguir insistiendo para que se pueda efectivizar esto que será la lucha permanente de los cuencanos, la protección de nuestros espacios que tienen esta riqueza ambiental inconmensurable y que más allá del tema evidente de necesidad de protección, para los cuencanos en particular tiene un valor adicional, pues es desde donde nos proveemos del agua que finalmente llega a nuestros domicilios. En ese sentido, quizás lo vemos de muy buena manera, quizás el hecho de que uno de los frutos de este levantamiento indígena, de las paralizaciones, fue finalmente poder hacer escuchar esta gran voz de preocupación, ya no solo a nivel local, sino a nivel nacional, porque el decreto 151 va pues en la línea de una intencionalidad de continuar una explotación minera. Ellos lo disfrazan a través de exigentes controles ambientales, sin embargo no deja de estar latente los riesgos que ello significa. Mire, estimado Gustavo, creo que
esta ganancia del paro nacional, yo lo vería de esa manera, de exigir el sentarse en una mesa a discutir, entre otros, de este tema que es muy importante para los ecuatorianos, ya no solo para los cuencanos, para los ecuatorianos en su totalidad, va sumando a estas fuerzas, decía, de exigir de que no se siga insistiendo en los temas de la explotación minera. Quizás a ello sumarse de que el hecho de que en esta semana se pudo tener, esta semana que está terminando, esta nueva audiencia, perdón, la semana pasada, la nueva audiencia judicial que se sigue adelante y demandada por algunos colectivos y con la representación de Yacu Pérez, en la que se pretende dejar zanjado a través de esta demanda esta prohibición absoluta de cualquier pretensión de seguir explotando Quimsacocha, más allá de que desde la consulta popular pues ya existe este pronunciamiento de que no se puede hacer explotación minera en el lugar. Sin embargo, de aquello, arguyendo temas de temporalidad en el sentido de que esta explotación estaba ya autorizada con anterioridad a la consulta popular, se sigue claro, y esto lo vuelve a mencionar en este nuevo decreto, el 468, el presidente Lasso vuelve a mencionar, haciendo una excepción similar a la que se ha insinuado por parte del sector minero y el propio gobierno con respecto a la decisión de la Corte Constitucional que afectará solamente a proyectos a futuro. Vuelve a mencionarlo en el decreto 468. Las mesas se van a instalar ya el día miércoles. Allí se está dando énfasis a la prohibición de explotar minería en territorios ancestrales, pero esto de las áreas de protección hídrica va quedando totalmente relegado sin que tengamos nosotros actores que defiendan esa causa. Esto es parte de lo que en estas nuevas mesas que se han instalado ya se tendrán que volver a discutir. Recordemos que la finalización del paro no fue un hecho que juzgue como finalizado el proceso de negociación, más bien fue el punto de partida para que a través de las mesas de diálogo en este y otros temas que pues son de dominio público se tendrán que, entre comillas, las condiciones que aspiraríamos queden zanjadas para el futuro del país. El tema de minero es una de esas mesas en donde fruto de las mesas de negociaciones insistiremos, exigiremos a través de los voceros oficiales para que quede zanjado. No solamente recalcamos para nuestro cantón, sino esta situación que ya ha traspasado las barreras de Cuenca, ¿no? Existen otros cantones que, a ejemplo de lo que ha sucedido en nuestra ciudad, tienen intenciones similares de hacerlo. En su momento se hablaba de también consultas populares en estos otros territorios, pero ahora se abre una oportunidad a través de esta mesa de diálogo de que se pueda avanzar para que ya en el marco de la misma intencionalidad del gobierno se deje de lado cualquier pretensión de hacer explotación minera, sobre todo en estas zonas de alta sensibilidad como son las de recarga hídrica, que para Cuenca y para todo el país pues serían de vital importancia. Escuchábamos en días pasados en su medio de comunicación de que los capitalinos pondrían el grito en el cielo en alguna pretensión de querer hacer explotación minera en estos lugares en donde ellos generan el agua para la capital de la República. Y ciertamente que tendrían toda la razón, pero esa misma expresión de preocupación, pues ellos ya conocen de que tenemos acá en nuestra ciudad. Se están haciendo, más allá de voces de presión, complementos a través de los voceros que se han señalado para que en la mesa de negociación puedan pues tocarse estos temas y seguir generando nuevas fuerzas de CIA para efectos de conseguir estas grandes aspiraciones. No se ha terminado, esto hay que ser realista. Vimos a través de la actuación nuestra como amigos cura en el juicio que se está siguiendo por parte de algunos colectivos y que está siendo representados por Yacu Pérez, pudimos comprobar lamentablemente de que como terceros interesados, pues funcionarios del Ministerio del Ambiente, funcionarios desde la propia Presidencia de la República, están actuando y es obvio y es evidente observar que su actuación va en la línea de pretender defender los intereses de la minería. Esto lo rechazamos de plano. Creemos que el gobierno central tiene que ser consecuente con lo que ya ha sido
la manifestación de los cuencanos a través de la consulta popular y que, como lo habíamos también indicado en algunas ocasiones, no pueden pretender encontrar argucias legales para burlarse de lo que ya es una decisión cuencana que está avanzando procesos. Ya el PDOT y PUCS, si bien aparentemente no será suficiente para efectos de dejar totalmente de lado estas pretensiones de explotación minera, pues van ya dejando de manera precisa y conforme a las propias delimitaciones que ha hecho el Ministerio del Ambiente, las zonas de recarga hídrica que no podrán ser objeto de ninguna otra intervención que no sea la preservación y el estudio y la investigación ambiental. Habrá que sumarse ahora en estas mesas de diálogo a través, recalco una vez más, no podemos interferir más allá de los propios personeros que han sido nombrados para que puedan trabajar en estas mesas. Estamos haciendo algún tipo de pronunciamiento para pues generar los insumos que desde la experiencia local se han tenido para efectos de que a nivel nacional se pueda dejar señalada esta protección vital de las zonas de recarga hídrica y más allá de las zonas de recarga, incluso todas las zonas que tengan este valor ancestral, valor ambiental y que no podemos ponerlo en riesgo. Ventajosamente en nuestro país todavía tenemos grandes zonas en todo el callejón interandino, en el oriente ecuatoriano y en buena parte de la costa, pues tenemos grandes extensiones todavía de lugares que tienen estas riquezas ambientales gigantescas que tienen que ser preservadas para las actuales y futuras generaciones. El tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos, ingeniero Álvarez. En una próxima ocasión le abriremos nuevamente un espacio para que nos cuente cómo avanzan PUCS y PDOT, que siguieron siendo discutidos durante los días del paro en algunas sesiones en el municipio. Gracias nuevamente por su presencia. Han escuchado al ingeniero. Muchísimas gracias, un buen fin de semana. Gracias, igualmente han escuchado al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca.